Shabbat Shalom a todos mis hermanos de los grupos y de hacer discípulos 1 y 2 y los hermanos de la hora de la verdad y pues todos los hermanos que nos escuchen en las diferentes partes donde puedan llegar estos audios, sea por YouTube o por Facebook o por pues donde nuestro Padre quiere o permita que puedan llegar. Muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom, Shabbat Shalom. Estamos contentos de haber recibido el Día de las Delicias. Estamos contentos de que nuestro Padre nos abrió los ojos para entender las maravillas de su ley. Estamos contentos porque el rey David dice, no encubras de mí tus mandamientos. Quiere decir que hay personas a los que él sí les encubre los mandamientos. Así que si tú has entendido el Shabbat y si has entendido el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, pues entonces tú eres bienaventurado. Porque él abrió tus ojos a las maravillas de su ley. Ok, vamos a tocar esta noche, en entrada de Shabbat, un tema que es muy importante conocerlo, saberlo, y ese tema tiene que ver con la pregunta que se hicieron los discípulos y los apóstoles cuando querían circuncidar a los creyentes recién convertidos. ¿Por qué Pedro lanzó esta expresión? ¿Qué expresión lanzó Pedro? Vamos a buscarla en Hechos 15:10, que dice así: así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La pregunta que surge aquí es, ¿a qué yugo se está refiriendo Pedro? ¿Se estaría refiriendo al decálogo, a los 10 mandamientos? ¿Se estaría refiriendo a algunas ordenanzas que hay en la Torá? ¿A qué se estaba refiriendo exactamente el Shaliach Kefas, el apóstol Pedro, cuando se refería a que ese yugo que no habían podido llevar ni nosotros, dicen, ni nuestros padres? Vamos a ver qué decía el Mesías con respecto a algunas cosas que tenían los fariseos, y así usted y yo vamos a descubrir esta noche cuál era realmente el yugo al que Pedro se refería cuando dijo eso en Hechos 10:15. Ok, vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 1 dice: entonces se acercaron allá Joshua, unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Verso 3, y él respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Aquí estamos viendo algo que pasaba con el Mashiach y con los judíos. Ellos estaban hablando de la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos no tiene que ver con la Torá. Fueron mandamientos extras que ellos pusieron, fueron situaciones que ellos crearon para hacer el asunto más religioso, más difícil de alcanzar. Por eso dice la palabra que ni entran ellos ni dejan entrar a otras personas. Ok, vamos viendo aquí que el yugo al que se refería Pedro era la tradición de los ancianos. Eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de las escrituras. Aquí le dicen, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Fíjate que no dijeron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la Torá? ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pero aquí no se estaba refiriendo a un lavado de manos por asearse. Aquí se estaba refiriendo a un lavado de mano que era algo ritual. ¿Ok? Era una ceremonia, como el Modeani. Son cosas que nosotros no tenemos que practicar, sin embargo, muchos la están practicando porque les han enseñado que todas esas cosas hay que hacerlas y realmente no hay que hacerlas. Eso no lo manda la Torá. Son cosas de la religión judía que usted y yo no estamos obligados a cumplir. ¿Ok? Verso 8 dice algo muy importante. ¿Ok? Y lo dijo el Mashiach. Vamos a leerlo desde el 7. Dice, hipócritas, bien profetizó Yeshayá de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Ok? Entonces, el yugo al que se refiere la palabra, el yugo al que se está refiriendo el apóstol Pedro, no se trata de los 10 mandamientos.
No se trata de la Torá. El yugo al que se está refiriendo el apóstol Pedro no es más que el yugo de la tradición de los ancianos, la costumbre de los ancianos, que no tiene que ver con la Torá. Veamos qué más nos tiene que decir el Mashiach al respecto. Vamos a Marcos 7. Marcos 7, del 8 al 13, dice así: porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Estas son palabras que salen de la boca de nuestro Mashiach Yahshua. Aleluya. Porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a las tradiciones de los hombres. Y añadió: diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Porque Moche dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre que muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o a su madre: todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada, ya no le exigen hacer más nada por su padre y por su madre. Así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Si usted se da cuenta, el problema que tuvo que enfrentar Yahoshua cuando estuvo en la tierra con los fariseos y con los escribas era la tradición de los ancianos, las costumbres de ellos, los mandamientos de hombres que ellos ponían. Ahora usted se va a dar cuenta de algunos mandamientos que aún tienen ellos activos en Shabbat para guardar perfectamente el Shabbat, según ellos, ¿ok? Que no tiene que ver con el mandamiento del Padre, sino que tiene que ver con mandamientos de hombre. Vamos a ver qué dice Mateo 16. Mateo 16, verso del 11 al 12. Dice así: ¿cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Eso es clave, hermano mío. La Biblia dice claramente en Lucas 8:18 que cuides bien lo que oyes, porque lo que oyes te puede quitar hasta aún lo que tienes. Hay personas que yo les he aconsejado no estén escuchando tantas locuras de doctrina que hay en el internet, tantas cosas, gente que saltan diciendo que el Shabbat cae miércoles y otra semana cae jueves y otra semana cae viernes. Pues ahí ya están quebrantando el mandamiento, porque ellos dicen: no, pero es que eso no es día babilónico, no es día gregoriano. Pero sea como sea, el mandamiento dice: 6 días trabajarás y al séptimo día será el día de reposo. Ok, así lo estableció nuestro Padre desde el principio de la creación. Entonces, si no quieres llamar a los días gregorianos, pues pone el término de horas. Cada día tiene 24 horas. Entonces, si una semana, si tú sigues la secuencia de los días, no importa los nombres, si una semana te cae el reposo en el día 9º o 10º y en la otra te cae en el día 5º, tú estás totalmente desobedeciendo el mandamiento. Porque el mandamiento dice: 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Entonces están violentando el mandamiento para querer tapar un Shabbat que ellos están justificando como el Shabbat del calendario de Enoch. Y diciéndole a la gente: sí, lo que pasa es que Roma sacó todos estos libros de la Torá, sacó el libro de Enoch, sacó todos los otros libros. Eso no es cierto, hermano. Roma no sacó eso. Los libros que hay en la Torá son los que el Padre quiso que estuvieran en la Torá. Y el pueblo judío no estaba esperando que Roma le apoyara sí o no un libro. Eso no es cierto. Totalmente falso. Lo que se escribió en la Torá es lo que tenía que haberse escribido. Punto. Escrito, perdón el error de ortográfico hablado. Lo que contiene la Torá, lo que contiene las Sagradas Escrituras, el Tanaj y el Brit Hadashah, es lo que el Padre quería que estuviera ahí. Punto. Pero estas personas, para querer enredar a la gente, empiezan con estos cuentos de que sí, lo que pasa es que fue Roma que sacó el libro de jubileo
de la Torá y sacó el libro de Enoc de la Torá y sacó el libro de Caín y sacó el libro de Abel y sacó el libro de Adán, que hasta ese me ofrecieron una vez. Tenga cuidado con esas cosas, tenemos que ser objetivos, vivir una vida de santidad para que el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad y nos muestre las cosas tales como son y no dejar que nadie, absolutamente nadie pueda a nosotros engañarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Vamos a seguir con Mateo 23 del 1 al 5. Mateo 23. Vamos a buscar Mateo 23 del 1 al 5. Dice así. Entonces Yahoshua se dirigió a la multitud de los discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no la quieren mover ni con un dedo. ¿Se da cuenta? Estas son las cargas pesadas. Este es el yugo al que se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Dice: hacen todas sus obras para que la gente los vea. Se hacen bien anchas sus tiras de oración y bien largos los flecos de sus mantos. Entonces vamos viendo claramente a dónde nos va llevando la escritura. Nos va diciendo claramente, aleluya, que el yugo al cual se refiere el apóstol Pedro no son los 10 mandamientos, no son las cosas que manda la Torá, sino las pesadas cargas que le ponían los fariseos y los saduceos a los mandamientos para hacerse ver ellos más grandes que todos y para ponérsela bien difícil a la gente. Pero esto no es lo que nuestro Padre quiere. Hay personas y hay hermanos que cuando tú le hablas de los 10 mandamientos, la gente dice: hermano, ya no estamos bajo la ley, no tenemos por qué agarrar ese yugo de nuevo. Es que no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Vamos a verlo claramente en las escrituras a qué se debe esta expresión y cuál realmente es el yugo de la ley. ¿Ok? Bueno, hay un mandamiento que dice: recuerda el Shabbat para santificarlo. Está en Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Okay? La ley del Shabbat tiene 2 requisitos, hermanos, 2 requerimientos. 1, reposar del trabajo. Y 2, ofrecer adoración a nuestro Creador. Pero hay un libro de los judíos que se llama Mishnah. La Mishnah le puso 39 prohibiciones al Shabbat. 39, pero escuche esto. Si una persona se va a atar los cordones del zapato y usa las 2 manos, está violando el Shabbat. Mire usted qué clase de cosa. Pero si usted puede hacerse el nudo con una mano, usted no está violando el Shabbat. Fíjese usted esto, hermano mío. Yo creo que más trabajo haces con una sola mano porque estás luchando ahí y sudando hasta amarrarte ese cordón, que si lo estuvieras haciendo con las 2 manos. Entonces, estas son cosas que no tienen sentido realmente, hermano mío. Son extremos religiosos que se le ponen al mandamiento, son pesadas cargas que le atan a la gente que ni ellos mismos los cumplen. Y con cada cosa de esta hacerse ver como si son los más religiosos y los más santos. Es terrible. Ahora, como decía aquí, atar y desatar un nudo se considera una violación del Shabbat. Pero si el nudo se ata o se desata con una sola mano, ya no es pecado. ¿Usted sabe cuántas prohibiciones o cuántas reglas llegaron a ponerle al Shabbat? Escuche esto. 1521 reglas para guardar el Shabbat. Yo recuerdo que un día estaba aquí en casa y me pasaron un audio y eran pues unos latinos, pero hay unos latinos que ya hablan como si fueran extranjeros. Y decía el que estaba hablando, dice: en Shabbat no podemos abrir la llave de agua, la pluma de agua, porque estamos trayendo agua de la calle a nuestros hogares y eso es un pecado.
¿Ok? Imagínese usted a dónde llega eso, hermano mío. También ellos hacen una cosa. El día de preparación, el papel sanitario que van a utilizar en el Shabbat, lo dejan ya partido, porque consideran que partirlo el día del Shabbat es violar el mandamiento. O sea, son cosas totalmente absurdas y en extremo religiosas. Y esas son las cosas que realmente se llaman el yugo de la ley. ¿Ok? Tratar de guardar un Shabbat con estas 1521 observancias, eso es un yugo, hermano. Eso es una pesada carga. Por eso es que hay personas que no entienden y dicen, no, pero si el mismo, entre comillas, ¿no? Como dice la gente, Jesucristo, el mismo quebrantó el Shabbat varias veces. Yahshua nunca quebrantó el Shabbat. Yahshua lo que quebrantaba era la costumbre que ellos tenían, como leímos en antes, ¿verdad? De la costumbre que tenían, que dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Yahshua no lo hizo. Los discípulos tampoco. Entonces ellos acusaban a Yahshua de que no guardaba el Shabbat con los requerimientos que ellos le pusieron. Por eso hay una versión, no sé si es la Nácar Columbia, que dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a darle su verdadero significado. ¿Sí? Así como lo explicó en antes, cuando leíamos, de que habló de que si le das una buena ofrenda a la sinagoga, pues ya no tienes que darle nada a tu papá y a tu mamá. Y dice Yahoshua, dice, violando el santo mandamiento para establecer los mandamientos de los hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces el yugo realmente de la ley no son los mandamientos. No es lo que está en la Torá. El yugo de la ley son las costumbres de los ancianos. Hermano, cuando yo estaba empezando a entender muchas cosas, no sabes cuánta gente me mandó, hermano, usted tiene que tener un platón de agua al lado de la cama y apenas usted se levanta, usted tiene que hacer esta oración de Modéani, lavarse las manos, porque yo tengo que hacer eso. Búsqueme eso en la Torá y yo lo hago, pero no está en la Torá. Es lo mismo que hoy en Shabbat. A mí me llamaban algunas hermanitas con tristeza, hermano, yo no tengo para poner esas velas, ese mantel blanco, para pues tener esa botella de vino, para tener esto. Y yo digo, hermana, tú no tienes que tener nada de eso. Pero ¿cómo así? Me decía, si hay que tener las velas y hay que taparse la cara. Búsqueme eso en la Torá. En la Torá no aparece, hermano mío, por ningún lado. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Entonces imagínese usted ese Shabbat, nada más con 1521 mandamientos arriba. Terrible, hermano mío. Eso era algo terrible. Por eso es que se llamaba el yugo. Ese es el verdadero yugo al que se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, los ancianos multiplicaban sus leyes y tradiciones hasta hacerlas cargas pesadas. Quiero que esto se pueda entender bien. Los ancianos multiplicaban las leyes sobre los mandamientos. ¿Para qué? Para hacerlos cargas pesadas. Vamos a leer nuevamente Hechos 15:10, que fue donde empezamos. Hechos 15:10 dice, así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mucha gente lee esto y dice, ahí está, hermano, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Es que eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que no se pueden cumplir, que era imposible de cumplir, son esas cargas que ellos mismos inventaban, y dice el mismo Yahoshua, que ni ellos mismos podían mover con un dedo. Pero le dice Yahoshua, cuando ellos se sientan en la silla de Moisés, ¿qué hacían en la silla de Moisés? En la silla de Moisés solo podían leer la Torá. Por eso Yahshua decía, ok, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan ustedes lo que ellos hacen. Porque cuando ellos se sentaban en la silla de Moshe, no podían hablar carantoñas ni sus mandamientos inventados de ellos. Ellos tenían que hablar lo que decía la Torá. Por eso Yahoshua le dijo, cuando van a la sinagoga y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, ellos ahí nada más van a leer Torá. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. No sé si
Bueno, yo creo que sí me estoy explicando. Estamos entendiendo claramente que el yugo al que se refiere la palabra no tiene nada, absolutamente nada que ver con los 10 mandamientos, porque hay personas que se agarran de esto para decir, mira, la Biblia dice que es un yugo que ni siquiera los padres pudieron cumplir, menos nosotros, hermano. Y eso no es correcto, ¿ok? Vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, verso 1, dice, Kefa, enviado de Yahoshua el Mashiach, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yahoshua el Mashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se multipliquen sobre ustedes. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección del Mashiach de entre los muertos. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Aleluya. Dice, pero la palabra de Yahweh, verso 25, permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. ¿Ok? La tradición de los ancianos no permanece para siempre. La palabra de Yahweh sí permanece para siempre. Los mandamientos están vigentes siempre. Hay que cumplirlos siempre, hermano mío. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una comparación en este momento del yugo de los ancianos y del yugo de Yahshua HaMashiach. Esto es importante entenderlo. Vamos a ir a Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11. Déjeme ver cómo andamos de tiempo en el audio. Ok, sí me queda un tiempito. Mateo 11, 29 y 30. Aleluya. Dice así. Mira lo que dice Yahoshua. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Y dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire usted esto, hermano mío. Pedro está hablando de un yugo que ni sus padres ni ellos han podido llevar, y que no se lo pongan a los discípulos. Sin embargo, Yahoshua está diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes. Eran dos yugos totalmente diferentes. El de Yahoshua dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su vida, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es la Torá, hermano. La Torá no es una complicación. Los 10 mandamientos no es un mundo que usted no puede cumplir. ¿Quién dijo eso, hermano? Sencillos. Claro que puedes cumplirlo. Es más, claro que tienes que cumplirlo si quieres entrar en la vida eterna. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, por siempre y para siempre. Aleluya. Ok, seguimos en este estudio de esta noche de Shabbat, de entrada de Shabbat. De la pregunta, ¿cuál es el yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Al que se refería Pedro en Hechos 15:10. ¿Ok? Leímos ahorita en Mateo 11, 29, 30 que el Mesías llama a su yugo, el de él, fácil y ligero, liviano. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Isaías 42, 21. Isaías 42, 21. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Isaías 42, 21. Yahweh desea la vindicación de su servidor para que él magnifique y glorifique su Torah. ¿A qué vino el Mesías? A magnificar la Torah. A eso vino el Mesías. Isaías 42, 21 lo dice claramente. Yahweh desea la vindicación de su servidor para que él magnifique y glorifique su La Torah no es el yugo pesado al que se refiere Pedro.
La Torá no es lo que ha entendido mucha gente cuando leen eso que dice Pedro, que dicen, ahí está clarito, nadie puede llevar ese yugo de la ley. ¿Quién ha dicho eso, hermano? Aquí está hablando de las costumbres de los ancianos. No está hablando de los 10 mandamientos, ni está hablando tampoco de la Torá. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Juan 3. Juan 3, verso 3. Juan 3. Es bueno que usted tome nota de estos versos en su cuaderno de apuntes y usted aprenda el tema y usted domine el tema como debe hacerse con otros, porque lo que pasa mucho en los grupos de WhatsApp es que las cosas quedan en el aire y la gente no las estudia y a veces piensan definir temas con 2, 3 pases de mensajes de WhatsApp. No se puede, hermano. Hay cosas que hay que estudiarlas. Entonces lo que usted está recibiendo hoy, apunte en su cuaderno para que cualquier familiar o alguien que le hable del yugo de la ley, usted le pueda decir realmente de qué se trata. ¿Ok? Bueno, dice Yahshua en Juan 3:3, dice, Yahoshua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. ¿Ok? Dice, Nacdimon, Nicodemo, le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Yahoshua le dijo, en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En respuesta, Nacdimón preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Y a Josué le preguntó, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no la creen, ¿cómo creerán si le hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo más usado por todos. Pero algunas personas piensan que creer en el Mashiach solamente es decir yo creo. Como he dicho yo en otras ocasiones, usted se puede meter a una cantina y usted preguntan en la cantina cuántos creen en el Hijo del Todopoderoso y la gente va a levantar sus tragos y van a decir yo creo, y algunos tal vez dirán amén. Sí, así, correcto. ¿Ok? Pero eso no se trata, ese es un asentimiento mental, que es la definición de pistis, fe en griego. Pero fe, emuná, en hebreo quiere decir creer y obedecer. ¿Ok? Si usted de verdad cree, usted obedece. Entonces, le está diciendo que usted puede obedecer esto. No está diciendo que es algo imposible de alcanzar. Eso es falso, eso lo ha inventado la religión. Usted puede apartarse del pecado y guardar los 10 mandamientos de nuestro Padre, sabiendo que el primer mandamiento te habla incluso de las muedín o las fiestas de Yahweh y de muchas otras cosas. Porque dice, yo soy Yahweh tu Elohim. Y si Él es tu Elohim, pues entonces tú tienes que hacer todo lo que tu Elohim te dice. ¿Ok? Pero de las cosas que el Padre dice en la Torá, a las cosas que practican los judíos, hay millones de años luz de distancia. Imagínate un Shabbat tan hermoso como dice Isaías 58. Un Shabbat tan bello como dice Isaías 56. ¿Qué tiene que ver esto con amarrarte los cordones de los zapatos con una mano o con 2 manos? No, y todavía falta algo. Todavía falta algo, hermano mío, que usted no sabe. ¿Ok? Yahoshua era antifariseo. Y más era antiesenio también. Los esenios eran algo terrible. Y ellos hicieron una obra que se llamaba Las Obras de la Ley, como un libro. Se llamaba así, Las Obras de la Ley. A eso se refiere Pablo cuando habla
de que nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Eso es muy importante conocer esto, hermano mío. Tome nota y apunte y estudie y memorice y comprenda temas para que entonces usted pueda tocarlo con otras personas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque me he dado cuenta lamentablemente, que hay gente que no tiene consistencia en la Torá. Las personas están siendo muy divagantes. Andan en dos pensamientos y eso es lo que quiere el diablo. Para eso los pone a estar oyendo a medio mundo en la internet. Entonces su pensamiento está dividido, no sabe cuál será la verdad. Y todo el que esté así, dice la Biblia, no piense que recibirá cosa alguna del Adón. ¿Por qué se da esto? Por estar oyendo lo que no debes estar oyendo. Tal vez algunos dirán, entonces usted está diciendo que lo escuchen usted nada más. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que usted discierna, ¿sí?, a las personas que tú puedes escuchar y no estés escuchando cualquier basura que sale en la internet. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Bueno, Yahoshua era antifariseo y era antiesenio. Yo también soy antifariseo y antiesenio. ¿Ok? Mira, si Yahoshua estuviera hoy en día y él dijera estas cosas, saltarían los hermanitos de los grupos. Dice, antisemita. Le hubieran dicho a Yahshua, antisemita. Creo que la gente ni entiende las cosas que dice, hermano. Pues es importante que usted tenga consistencia en la Torah. Mire otra cosa que ellos hacían. En la tradición de los esenios era tal que las letrinas tenían que estar a 3,000 codos fuera de los límites de la ciudad. ¿Ok? Pero era lícito para ellos viajar solamente 2,000 codos cada Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que los esenios, los Shabbat, tenían que aguantarse las ganas de las 2. Las 24 horas. O sea, es casi, esto suena casi, amados hermanos, como a una manda católica. Me voy de rodillas de aquí hasta la entrada de la iglesia y van las rodillas echando sangre, ahí tú vas pagando. Es casi lo mismo. Gracias, Espíritu de Santidad. Es casi lo mismo, como pagar una manda. No sé cómo lo llaman en otros países. En Panamá se llama una manda. Bendito sea Yahweh. ¿Ok? El Hijo vino a traer su propia doctrina. No vino a traer su propia doctrina, sino la doctrina del Padre. Vamos a ver esto en Juan 7:16. Juan. Aquí estamos en Juan 7:16. Dice, por eso Yahoshua le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquí hay otra cosa que la gente argumenta mucho. Dice que lo que pasa es que Yahoshua no vino a hablar de los mandamientos de Yahweh, sino de los mandamientos de él. No. Yahoshua dijo solamente lo que el Padre le dijo que tenía que decir. ¿Ok? Y la enseñanza que daba Yahoshua era lo que el Padre le estaba diciendo. Es muy importante saber esto, hermano mío, porque si usted no sabe esto, se arman unos guachos por ahí de que no, que Yahoshua tiene sus mandamientos, el Padre los de él, por eso que Yahoshua dice, guarden mis mandamientos, no son los 10 mandamientos, son los de Yahoshua. No, hermano, no se complique, no se enrede. Yahoshua vino a predicar lo que Yahweh le había dicho y lo que Yahweh ya había establecido. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Continuamos. Aleluya. Ok. Otro punto importante es que el que es de Yahweh oye las palabras de Yahweh. Vamos a buscar Juan 8:47. Juan 8:47. Mire lo que dice Juan 8:47. Por eso le digo, tome nota de estos versos. El que es de Elohim escucha las palabras de Elohim. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Elohim. O sea, todo lo que nuestro Elohim y Yahweh le dio a Yahoshua para que predicara, toda la doctrina que le entregó a su Hijo amado, es algo que tú y yo podemos cumplir y tenemos que cumplir. Nada de lo que está en la Torá, y mucho menos los 10 mandamientos, son un yugo y una pesada carga para nadie. ¿Ok? Hemos estado demostrando con las Escrituras que cuando el apóstol Pedro se refirió
a ese yugo que ni él ni sus padres habían podido llevar, no se estaba refiriendo a la Torá, no se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, se estaba refiriendo a las costumbres de los ancianos. ¿Ok? La Biblia dice también que la suma de su palabra es verdad y dura para siempre. Vamos a leer en el Salmo 119, verso 160. Salmo 119, a ver, Salmos 119. Verso 160. Dice, la esencia de tu palabra es la verdad. Tus reglas justas son eternas. ¿Ok? Las reglas de Yahweh son eternas. Cuando el Mashiach venga a reinar en la tierra, él no va a buscar los diputados de Panamá o los diputados de los diferentes países para empezar a legislar, no. La legislación cuando viene el Mashiach es la Torá. Porque aquí dice claramente, la esencia de tu palabra es verdad y tus reglas son justas y son ¿qué? Eternas. Aleluya. Los 10 mandamientos son eternos. Así dice la Sagrada Escritura. Seguimos escudriñando. Dice, la palabra de Yahweh permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25 dice, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. O sea, nada de esto es una pesada carga ni un yugo que no pudieron llevar nuestros padres, y Pedro también estaría diciendo que él tampoco lo pudo llevar. Aquí se estaba refiriendo claramente y abiertamente, hermano mío, a la costumbre de los ancianos. Eso es lo que se estaba viendo claramente en esta palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un verso más. Primera de Juan 5, 2 y 3. Primera de Juan 5, verso 2 y 3. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está clarísimo. Los mandamientos de Yahweh no son ese yugo y esa carga pesada que alguna gente le quieren atribuir a lo que dijo Pedro, a los mandamientos de Yahweh. Aquí dice que no. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Y este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que el Mesías resumió la ley en 2 mandamientos. Ya no hay que guardar los 10. Ahora el primero es, amarás a Elohim con todo tu corazón, tu fuerza y tu mente. O amarás a Elohim y amarás a tu prójimo. Ya, con esos 2 no tienes que cumplir los 10. Pero fíjate qué dice aquí. Bendito sea el Padre. Dice, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice el verso 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. La única manera de amar al Todopoderoso es guardando sus mandamientos. Entonces quiere decir que el decálogo, las 10 palabras están totalmente fuera de esa expresión de Pedro, de el yugo pesado que ni sus padres ni él habían podido llevar. No se trataba de esto, se trataba de la costumbre de los ancianos. Aleluya. ¿Ok? En estos pasajes podemos observar que el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar no era la ley de Yahweh. Entonces, ¿cuál era el yugo? Vamos a leer nuevamente Hechos 15:10. Vamos a leer nuevamente Hechos 15:10. Dice, así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh? Imagínate. Pedro estaba hablando de algo que ponía a prueba a Yahweh. O sea, si tú estás hablando de algo que pone a prueba a Yahweh, es que quieres hacer algo que Yahweh no ha ordenado en su Torah. Así es de claro. ¿Por qué ponen a prueba a Yahweh colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Según Colosenses capítulo 2 del 11 al 13, la circuncisión física era innecesaria para los gentiles. Innecesaria. Colosenses capítulo 2 del 11 al 13, usted lo puede leer, léalo desde el 8. Y usted se va a dar cuenta que la circuncisión era la señal del pacto. Y la señal del pacto ahora es la inmersión en el nombre de Yahoshua, nuestro Mashiach. Y cuando lo hacemos así, somos circuncidados por él mismo. Léalo usted en Colosenses capítulo 2, lea desde el 8 hasta el 13. ¿Okay? La circuncisión física era innecesaria. Y esto es lo que estaban tratando los apóstoles en el Hechos capítulo 15. Entonces todo indica que el yugo al que se refería Pedro eran las tradiciones de los ancianos, los preceptos de los hombres, las tradiciones que iban más allá del decálogo y de las ordenanzas de la Torá. Así que concluimos esta noche en este estudio diciéndoles que cuando Pedro se refería a no estar bajo el yugo de la ley, porque hay personas, si tú le hablas de que tú crees en los 10 mandamientos, dice, ay hermano, usted está bajo el yugo de la ley. Nosotros estamos bajo el yugo de Yahshua. Yahushua dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, tranquilo muchachos, ustedes lo pueden llevar. Si no, él no lo hubiera dicho. Esto es muy difícil, ¿no? Mi carga es liviana, dice, mi yugo es fácil. Así que no tiene que ver una cosa con la otra. Todo eso tiene que ver es con los mandamientos y las tradiciones de los ancianos. Con eso es que tiene que ver. Y ese es el enredo que se daba en ese entonces y es el enredo que se da hoy en día también en muchos hermanos que no pueden guardar un Shabbat, como dice Isaías 58, 13 y 14 o Isaías 56 del 1 al 7. Sencillo, normal, entendiéndolo, sino que tienen que taparse la cara con las dos manos, tienen que ponerse el talit arriba, el kipá, tiene que haber un platón para lavarse las manos. Búsqueme eso en la Torá. No lo va a encontrar. Entonces no estemos añadiéndole cosas y hay gente que ellos quedan deslumbrados si ven que la barba del hermano es grandísima y las cejas también grandísimas y tiene toda la cara tapada y la cabeza también es grandísima. Dicen, wow, ese es un verdadero judío. Pero si es que tú no has sido llamado a seguir a los judíos. Tú has sido llamado a seguir al judío Yahoshua HaMashiach. A ese sí. Pero a los judíos en general no. Porque te vas a enredar y mucha gente cree que la restauración a la que el Padre nos ha llamado es restaurar el judaísmo. Y nada está más equivocado que eso. ¿Ok? Es la restauración de la fe de nuestros patriarcas, del amor de Yahweh y de la comunión con nuestro Adón, Yahoshua el Mashiach. Padre, yo te doy gracias por estas palabras que hemos compartido en esta noche. Yo sé, mi Rey, que no regresarán vacías, porque tu palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la has enviado. Shabbat Shalom.